Grabar en las nubes, correcto. Bien, bueno, buenas noches. Hoy día es jueves 15 de abril. Bien, hoy día tenemos política fiscal y rol del gobierno. Es un tema que está relacionado con política económica y este tema está relacionado con el planteamiento que dimos sobre la forma de crecimiento. Porque la política fiscal, que es un conjunto de reglas, lo que busca es, de alguna manera, controlar, supervisar, regular y ejecutar los ingresos y gastos del gobierno. Básicamente, ahí estamos señalando que los ingresos y gastos del gobierno son actividades humanas que están relacionadas con la generación de renta de las personas. En la parte de gasto del gobierno es un poco lo que vamos a ver dentro de un ratito con rol del Estado. El rol del Estado es el que finalmente determina en qué se va a gastar. Bien, vamos a ver a continuación qué cosa es lo que nos plantea la economía respecto a la política fiscal. Hay tres preguntas que nos hacemos los economistas. ¿Cuál es la de primero, cuál es el rol apropiado del gobierno? Vamos a ver eso a nivel de dos posturas políticas. ¿Cómo debería ser financiado? Y la tercera es, ¿qué principios o cómo se podrían aplicar estos de tipo macroeconómico para que funcione el Estado? De la primera, lo que podemos decir lo siguiente. Hay dos posiciones extremas. No pongo la planificación porque bueno, no estamos ahorita en un contexto, digamos, que nos plantee entre liberalismo y comunismo, ¿no? O sea, a menos que gane el candidato este Castillo, pero digamos que no estamos en esa disyuntiva todavía. Entonces, ¿qué es lo que está prevaleciendo? Hay dos posturas. Una, la liberal, la clásica, la que habla del gobierno limitado, y la otra es la posición socialdemócrata. En la posición liberal clásica sostiene que los gobiernos son limitados por las inconveniencias de sus características aplicadas al mercado, ¿no? Que lo habíamos explicado en sesiones anteriores. Eh, Esta liberal clásica le permite a la gente agenciarse sus propios recursos y controlar su destino. Entonces, lo único que piden ellos es que el individuo esté, digamos, protegido por el gobierno en solamente derecho a la vida, la libertad y la propiedad, que si lo ponemos en funcionamiento al Estado sería seguridad, justicia y un poco de obras públicas. En el caso de la socialdemócrata es más allá de eso. O sea, dice, ok, está bien con los liberales clásicos, pero creemos que hay otras cosas adicionales. Por ejemplo, ¿qué hacemos con los pobres? ¿Qué hacemos con la gente desvalida? Qué pasa con las desigualdades? Y bueno, ya sabes el rollo socialista. El rollo socialista se encarga de igualarnos a todos. Pobres, ricos, sanos, enfermos. Todos somos iguales. Entonces, la socialdemocracia es un paso hacia eso, ¿no? Es un paso hacia el comunismo. Ahora, en una posición liberal clásica, ¿con qué tipo de Estado se asocia? Perdón, ¿con qué tipo de política fiscal? Un liberal clásico debería ser neutral su política, es decir, recauda y gasta lo que recauda. Pero cuando se trata de posiciones socialdemócratas, entonces te vas a dar cuenta que las políticas que emplean pueden ser de tipo expansivo o contractivo. El contractivo es una reacción, porque en realidad los gobiernos siempre buscan expandir su gasto como del lugar.
El contractivo es cuando ya se le pasa la mano, cuando ya genera inflación, desempleo, sube las cosas. Entonces ahí cambia la óptica, ¿no? Porque es reacción frente a la expansión, porque la expansión tiene sus pros y sus contras. A ver, hay una gráfica que esta que les estoy presentando es la que señala que los ingresos, dependiendo del sector, puede funcionar así. Los negocios para conseguir sus ingresos recurre a la persuasión, influye en las decisiones de los consumidores y trata de venderle productos y servicios, vendiéndole los beneficios, etcétera. En el sector no lucrativo también va por ahí, pero no vende, sino persuade para que le entreguen dinero porque va a ser un bien a un sector del público. Entonces sigue siendo todavía voluntario la entrega de dinero. Pero el gobierno, cuando se agencia dinero, ya no es voluntario. Ahí entra el uso de la ley. Recolección de impuestos es por la fuerza. Entonces son tres tipos de instituciones que obtienen sus ingresos de esa forma. Voluntario y por la fuerza. Este gráfico, este segundo gráfico, nos presenta dos tipos de estados, ¿ya? Un estado pequeño y un estado grande. El estado pequeño comienza en el punto cero con cero bienestar. Pero el cero bienestar es por ausencia del estado. Y eso no es el punto óptimo. El estado pequeño, su punto óptico es el punto P. Entre cero y el punto P hay una trayectoria, que si tú lo proyectas en el eje vertical vas a decir mayor bienestar económico. Porque cuando no hay Estado hay anarquía. Y cuando hay anarquía es la imposición de la ley del más fuerte. El más fuerte es el que se impone ahí, el que tiene armas, el que pertenece a una organización criminal, usa la fuerza, cobra cupos. Hay una película, por ejemplo, que se llama Diamante de Sangre, que te muestra ese tipo de sociedad, ¿no? Donde hay cupos, si no me equivoco, es Nigeria, si no me equivoco, ese país, donde ahí están los diamantes, que es por la vía de la fuerza, el uso de las armas, se obtienen estas piedras preciosas que se explotan, pero también hay explotados, ¿no? Ahí te vas a dar cuenta cómo el Estado está ausente y lo que hay son ejércitos privados. Cada 100 kilómetros para una persona y tiene que pagar el cupo para seguir yéndose hacia el yacimiento. Eso es desde cero hacia abajo. ¿Qué pasa en cero? Supone que ahí y ahí funciona el Estado, pero que no son óptimas. Todavía siguen siendo deficitarias. Puede ser que falte policías, falte seguridad, falte servicios de justicia. Y entonces ese trayecto entre cero y P es donde el Estado va perfeccionándose en cuanto a esos tres funciones, ¿no? Justicia va obteniendo el número de jueces, el número de, digamos, la jurisprudencia necesaria para que los actores económicos tengan predicciones adelantadas de cómo se va a comportar. Y en el tema de la seguridad igual, ¿no? Se va perfeccionando la policía, entonces va creando un ambiente institucional, o sea, de regla de juego, que van llevando a los actores económicos a maximizar sus beneficios. O sea, el punto P es el punto donde ya maximizan todos los actores económicos, sus inversiones, sus ahorros, sus negocios, ya están bien protegidos, la gente está de alguna manera ejerciendo con total libertad su quehacer económico y el Estado está limitado hasta ahí. ¿Qué pasa del punto P ya para la derecha? O sea, ¿por qué el bienestar económico que estaba en punto P baja sus niveles de bienestar? ¿Qué ha pasado a partir del estado pequeño, terminando el estado pequeño e iniciándose el estado grande?
Ahí lo que está sucediendo es que el, el estado grande que empieza a aparecer es cuando ya sobrepasa esas líneas del gobierno limitado, por ejemplo, decir, bueno, está bien, servicio de justicia, seguridad, pero hay perritos abandonados ahí que están dando vueltas, dan pena. ¿Qué tal si le damos un lugar de cobijo mientras encuentran a su dueño? Ya, bueno, como una medida, digamos, ¿no? Así que hacen un albergue ahí de perritos. Por ahí otra persona dice, ¿y qué tal si a esos perritos eh, le damos un mejor trato, ¿no? Una mejor calidad de vida al perrito? Vamos a ponerle entre comillas, digo yo, ¿no? Su barbería, ¿no? O sea, su peluquería, digamos, que le cortan el cabello, sus pelos, ¿no? Los embellecen a los perros, ¿no? Para que no lo encuentren sucio, ¿no? Desarreglado. Entonces hay otro tercero que dice, ¿y por qué no debería tener un servicio veterinario ahí que los acompañe a los perritos a que no se enfermen? Entonces resulta que esa perrera, que era nada más un lugar óptimo, un lugar, digamos, de estancia transitoria, se convierte en un lugar, pues, público, o sea, se vuelve un centro de atracción. Y así como de los perritos, puedes hablar incluso de niños abandonados, madres viudas y cosas así. ¿Y qué hacemos con estas personas? Han perdido todo. Y en lugar que la actividad privada, las fundaciones privadas sean las que atiendan, ya alguien entra con... Eso debería ser política municipal. Es que en el municipio, o sea, le ganan la iniciativa a las fundaciones, la gente de iglesias, ¿no? Que deberían estar pues pendientes de esas cosas, le ganan. O sea que el debate se desvía. En lugar de defender bien sus fueros cada uno. No, eso es un asunto privado, ¿no? Todo esto es asunto privado. Y dejan pasar eso. Entonces el municipio, el consejo municipal, va aprobando presupuestos, presupuestos. Y eso se lo pasa de hecho a los vecinos. Los vecinos van a tener que pagar más impuestos porque está ahora sumando más gastos. Por eso que esa curva que debe haber seguido empieza a declinar por los mayores regulaciones, impuestos y cargas. Esas cargas que el Estado está asumiendo de algo pequeñito que empezó así jugando para convertirse ya en políticas de asistencia. Si es a los perritos, ¿por qué no a los ancianos? Y si por qué no a los ancianos, ¿por qué no a los niños? Si no a los niños, ¿por qué no a las viudas? ¿Y por qué el niño así nomás albergar o por qué no darle desayuno? Igual a las madres, igual a los... ¿Me entiendes? Se está convirtiendo en políticas que ofrecen los gobernantes de ese municipio. Y eso se traslada al ámbito nacional. Lo que es una política municipal se convierte en algo nacional cuando los demás municipios empiezan a hacer lo mismo, imitar. O sea, ya los alcaldes empiezan a ser más protagonistas porque ya no se ocupa de dos, tres cosas, se empieza a ocupar más y está más presente en la vida ciudadana, en la vida distrital. Ahí, por ahí comenzó el gran Estado. Por ahí, ¿ah? No, no ha sido nacional primero, por ahí ha sido el municipal. Así comenzó con los colegios. Los colegios comunitarios, que eran financiados por los padres de familia de manera privada, algunos ya dijeron, pero ¿por qué no se encarga el municipio de esto? Nosotros somos los trabajadores, no tenemos tiempo para estar yendo a cada vecino y pedirle plata para el colegio, tengo que trabajar. Así empezó. Le encargaban a los pedagogos que hagan esa tarea. Y ahí va apareciendo la primera función, educación. En el Perú, esa educación como función pública aparece en 1896, aparece. Un ministerio que se creó para ese entonces. No recuerdo bien si el presidente fue José Lacerna o Bolívar, no recuerdo bien. 1896. eh, donde se llamó Ministerio de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública, 1896 aproximadamente. O sea, ya se le daba en ese siglo, del siglo XIX, se le daba funciones al Estado en el tema educativo. O sea, que es de vieja data. Y de ahí ha ido ganando terreno. El Perú ha ido ganando terreno a poquitos.
Cada vez que avanzaban con Pierola, por ejemplo, se crea el Ministerio de Fomento y Obras Públicas. Fomento. ¿Qué entra ahí? Producción, entra vivienda, entra turismo, así. Se amplía con Pierola, 1929, más o menos por ahí. Entonces, eso hace declinar la economía, porque la declinación es por los niveles de impuestos que van subiendo. Entonces le van dejando cada vez menos rentas para reinvertir en su negocio. O sea, no se emplea totalmente la reinversión porque una parte va a pagar impuestos altos. Deprime un poco el negocio. Y ya el punto X es cuando ya tienes un gran estado, donde ya los impuestos no son de 10, 15%, sino 30, 40, 60%. Entonces declina, ¿no? Ya no hay acumulación de capital. Es porque la actividad estatal de 0 a P, hasta ahí era el óptimo, ¿no? Hasta P. Pero pasando a P, ya la actividad estatal se vuelve ilimitada, ¿no? Esa es la explicación de por qué decae hasta que el Estado grande, la parte y derecha, la esquina, ya vendría a ser un superestado, ¿no? Un socialismo puro, planificación pura, ¿no? Entonces, ¿se entendió esto hasta ahora? ¿Todo bien hasta ahora? Entendido. ¿Comprendido? Por mi parte, sí. Sí, sí, estoy bien. Ok, seguimos entonces. ¿Cómo se puede saber cómo anda el Estado en términos de tamaño? Hay un indicador que se llama el Índice de Libertad Económica de la Heritage Foundation, donde te muestra 10 indicadores, pero lo que queremos decir respecto al tamaño del Estado es que ese mismo indicador se descompone en 10 subindicadores. Esos subindicadores son tamaño de gobierno, estructura legal o derecho de propiedad, moneda sana, inflación, o sea, libertad monetaria se le llama, comercio internacional y regulación del crédito de empleo de empresas, libertad financiera. Con eso, cada indicador del total te da una idea de qué tipo de actividad estatal tenemos, si es muy alta o muy baja. Lo bueno de este indicador, la libertad económica, se correlaciona con el PBI per cápita. O sea, tú puedes demostrar por prueba estadística que a mayor libertad económica habría mayor PBI per cápita. O sea, la riqueza por persona aumentaría. Eso es lo que quiere decir los puntitos negros. Se correlacionan casi en la línea, porque está un poquito disperso. La línea ploma. A mayor libertad económica tendría mayor PBI per cápita. Y eso se observa en los países. Cada país es un puntito negro. Estas son las posiciones de los 10 países más libres desde el punto de vista económico. Cada indicador, como hace un rato mencioné, de la actividad estatal, tenemos el tamaño del sector estatal, la libertad monetaria que viene a ser libre de inflación, la libertad financiera es el otorgamiento de préstamos de manera libre, la estructura legal de los derechos de propiedades en esta columna, y la libertad de comercio internacional cuando la economía está abierta al mundo. Entonces, el máximo es 100 y el mínimo es 0. Entonces, estas regiones y países están por encima de la media, del promedio, está por encima, está entre los 10 primeros. El primer, digamos así, quintil de países que se encuentran con bastante libertad económica, que eso le lleva a un país a tener mejores resultados económicos. País Perú, ¿por dónde anda? Por el puesto 55. Su puntaje es 63. Recuerde que 100 es el más alto, 0. Está casi en el ranking mediano. Para que vean la informalidad se trasluce
Aquí, la informalidad del Estado, o sea, la informalidad económica, hace que la presión tributaria sea tan baja que distorsiona el resultado. Porque si ustedes miran ahí la columna esta de acá, dice tamaño del sector del Estado, y te fijas que dice 91.8. O sea, como si nos diera a entender de que el Estado peruano es bien cerca al Estado limitado. Y eso tiene una información distorsionada. Lo que pasa es que para llegar a 91 han agarrado, han dividido el gasto estatal sobre el PBI y sale como cerca del 20%, ¿ah? Cerca del 20%. Dentro de la calificación, un estado por debajo del 20% se le considera que es un estado cerca al ideal. En cambio, los estados grandes tienen gastos estatales que superan el 40, 60%, como vamos a ver ahorita. Y lo ponen, no 91, lo ponen en 50, 40, así, ¿no? Ese es el problema de cuando tienes un estado informal, o sea, una economía informal, pocos son los que tributan. Y al decir que pocos son los que tributan, parece ser que pocos impuestos cobra el Estado. Por tanto, el gasto estatal con respecto al PBI es bajo. ¿Se entendió? Sí, claro, sí. Está bien. Se entendió. Ok. Eso es lo que quiere decir el índice de libertad económica, ¿no? Como el 63.5 es de un promedio de 10 indicadores que son estos de acá, los de arriba. Solamente en el caso de los derechos de propiedad y la libertad laboral, no sé, por acá está, creo. Acá, la última. Esos dos pasan por una encuesta que llenan, unos estudios de abogados, que no sé cómo lo han designado. Ellos llenan unas encuestas cualitativas. Y según lo que respondan ellos de manera subjetiva, o sea, un abogado que responda acerca de la economía, si le parece que está libre desde el punto de vista laboral o desde el punto de vista de los derechos de propiedad, ellos lo llenan lo que le parece. O sea, esa parte es subjetiva, ¿no? El resto son datos del Banco Mundial, de las estadísticas que a veces publica el Banco Central de Reserva a nivel internacional, cuando está su web, de ahí sacan datos, ¿no? Estadísticos. Pero esos dos sí están contestadas de manera cualitativa, ¿no? Y ahí como hay una escala, de acuerdo a los resultados que contesten, esa escala es la que determina el porcentaje o este indicador, ¿no? A esto nos referíamos, ¿ves? Mientras los países como Australia, Francia, miren, el gasto del gobierno sobre el PBI llega al 50% y en Suecia pasa el 60%, el Perú, miren cómo está. Tú dirás, el gobierno es gobierno limitado, al lado de Estados Unidos, al lado de Reino Unido, ¿no? El Estado limitado significa que es un país libre. Como no le cobra tantos impuestos, porque ahí se ve cómo es la proporción del gasto del gobierno sobre el PBI, no llega mucho, o sea, ni llega al 20%, esto debe ser un estado pequeño. No saben los gringos. Lo que pasa es que se guían de las estadísticas y las estadísticas no informan bien muchas cosas. Bueno, no informa bien esto, ¿ya? Ese es el defecto de la estadística es cuando no tienes completo todo, te genera distorsiones como esta, ¿no? Porque en realidad la interrogación está en que podemos estar por encima del 30%. ¿Por qué? Porque el 19.9, que viene a ser el presupuesto público, le tienes que agregar lo de salud, ingresos propios. O sea, son dos gastos adicionales que en teoría parecería que en salud fuera medio privado, pero es también medio estatal, porque nadie se libra o sea, ninguna empresa se libre de pagar salud. Es una obligación de una empresa pagar
Hay salud para que atiendan a los trabajadores en esa materia. Hay ingresos propios de los gobiernos regionales que cobran. Cada municipio cobra sus impuestos, recuerden, ¿no? Hay esto del el impuesto de promoción municipal es 2%. Y hay otros más. Hay unos eh, impuestos que se llaman sobre la vía pública. Creo, si tú colocas ahí un hormigón, arena, el municipio te cobra por usar esa vereda, te cobra un derecho por pesar, para saber si tus balanzas de arroz, azúcar que le expendes ahí a la tienda a tus clientes, el hecho de verificar si esas pesas y medidas están bien, te cobra también el municipio. Si no pagas, no te da autorización para que sigas operando como negocio. Las licencias municipales de operaciones también te cobran. Ocupación de vía pública, licencia de construcción, impuesto predial, te cobran impuesto al patrimonio vehicular. O sea, hay una serie de cobros obligatorios. Bueno, eso es lo que no considera, por ejemplo, el presupuesto público. Estamos hablando de hasta ahí 22.9 y no incluye el presupuesto de las empresas estatales. A eso súmale a esos 22.9, 6% del PBI, porque son 109 empresas estatales. La mayoría son por número, son empresas prestadoras de servicios de saneamiento, o sea, agua y desagüe. Está en cada región. Ahí tenemos como cerca de 40. Tienes Petroperú, tienes hidroeléctricas, tienes minas, tienes financieras, cajas, cajas municipales. El mismo municipio de Lima tiene varias empresas, como 10 empresas de mayorista, de peajes, eh, de catastro, de inversiones. O sea, es un estado grande. La informalidad es lo único que está siendo distorsionado, ¿no? Pero después debería estar eso. Estamos en como un país igual como Europa, bastante regulado y controlado, ¿no? Estos son los resultados de las empresas estatales del año 68 al 2002, para que vean los desempeños cuando el Estado se vuelve empresario. Pérdidas acumuladas en el orden de los 3.000, 7.000 millones de dólares, con algunos superávit por ahí en el 98. Es decir, las privatizaciones ayudaron a bajar un poco los resultados negativos, ¿no? Pero sí, las empresas estatales se vendieron varias, muchas se vendieron, pero quedan todavía 100, 109. Yo he podido contabilizar. Seguramente hay más, pero son las principales. En términos de porcentaje del PBI, para que vean cómo desde el año 70 hasta el año 98, el, el déficit, cómo ha ido cerrándose, ¿no? Por haber vendido empresas que arrojaban miles de millones de dólares de pérdida, ¿no? El único superávit en el año 98. Y para ir cerrando, tal es la informalidad que SUNAT le basta nada más fiscalizar a 54 unidades, digamos, empresariales o contribuyentes, ya tiene asegurado el 40% de la recaudación, con solamente 54. Y si fiscalizas a 207 más, ya tienes ahí 54%. O sea, más de la mitad de recaudación con 261 empresas. El tema de su fiscalización, su complicación, viene cuando tiene que asimilar a 14.000 contribuyentes, porque son 30% más. Esa es su tarea de fiscalización. Y de hecho no llega pues a fiscalizar a los 2.431.000 que apenas contribuyen con el 14%. Esto es más o menos para que vean la distribución de los impuestos que está en función ¿a qué? Al tamaño de las empresas. Las grandes empresas son las que rentan más al fisco. Son pocas. Si ustedes quieren verlo en tipo de población empresarial, el 98% de las unidades empresariales, el 98%
microempresas, que en términos de PBI llegan cerca del 40%. O sea, 98% de las empresas del país contribuyen con cerca del 40% de la riqueza. Es decir, el 60% restante lo producen, en términos de PBI, lo producen el 1,5% o el 2% en realidad, de los cuales se desprende ese 2% que hace el 60% de la riqueza en el país. El 2% de empresas hacen el 60% de riqueza del país. 0,5% de este 2% son grandes empresas. 0,5%. ¿Cuántas son las unidades empresariales en el país? Si tú agarras el Ministerio de la Producción, te dice 2 millones. Si tú agarras INEI, te sale el doble. Si tú miras la realidad, es más. 8, 9 millones. Lo que pasa es que la informalidad no se contabiliza. Esto es lo que es ingresos y gastos del gobierno. ¿Tienen alguna pregunta al respecto para pasar a la parte monetaria? Por mi parte no tengo ninguna pregunta. Ujú. Ok, vamos entonces al siguiente tema. Este el tema, el que viene es el más, para mí, el interesante, ¿no? Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Vamos al monetario. Monetario, moneda, se entiende como cambio indirecto. Cambio directo, ¿qué era? Producto por producto. Pero eso ya no se usa. Ahora se usa el cambio indirecto. Producto con moneda. ¿Qué es moneda? Medio de intercambio. ¿Qué es moneda? Mercancía que facilita el intercambio. Es una mercancía que permite comprar otra mercancía. El trueque no. El trueque permite solamente intercambiar un producto por la doble coincidencia de necesidades. Si yo tengo mantequilla y quiero comprar pan, tendría que buscar a la persona que quiera la mantequilla y tenga el pan. Y a su vez, el vendedor de pan quiere vender su pan y comprar mantequilla. Solamente así puede existir intercambio. Cuando tú hablas de moneda, y si la mantequilla fuera moneda, me permite comprar mantequilla, arroz, azúcar, porque la mantequilla es demandada, porque es un producto que permite comprar otros productos, tiene ciertas cualidades. Vamos a ver cuáles son estas. Para que se convierta en moneda, pueda ser sujeto de intercambios, debe considerarse que tiene unas características. Primero, tienen que ser durables, durables en el momento de transar. ¿Qué significa transar? Que si yo intercambio y la moneda que yo reciba, luego la pago después, yo no debo perder o la moneda no debe perder al momento de yo vender o comprar sus características, sus propiedades. Por ejemplo, fíjense que antiguamente las monedas eran solo la sal, por eso se llama salario, que viene de sal. La seda, la seda en tela, pues es una sustancia que tú sacas la seda de una larva, que es una mariposa, todo. La seda es una característica dentro de la tela, lo utilizaban mucho la nobleza, los aristócratas, los reyes, etc. Bueno, esa tela era moneda en su tiempo. ¿Y por qué no funcionó? ¿Qué pasó? ¿Por qué desapareció? No. Los clavos en Egipto, en el antiguo Egipto, eran moneda. ¿Por qué en el caso de la seda? Porque no duraba mucho. Pasarlo de mano en mano se maltrataba y perdía su característica principal, que era el brillo.
Entonces no duraba ni en los bolsillos de la gente porque el clavo que hacía te pinchaba, pues, te cortaba la tela, te hincaba, te causaba daño. No podía estar en los bolsillos de la gente. Entonces, característica de las monedas antiguas, como he mencionado, tabaco, cobre, alambre cobre, clavos, seda, la sal, no dura mucho. Después, transportabilidad. Las monedas deben cumplir la característica de que sean transportables. Por ejemplo, ahora que usamos monedas chiquitas, medianas, la podemos llevar en el bolsillo sin ningún problema. Moneda de 5 soles, ¿no es cierto? Podemos llevarla sin ninguna dificultad. El tema es cómo eran las monedas antiguas. ¿Por qué pasaron a ser monedas ahora de oro, de plata? Porque las monedas antiguas, el saco de tabaco, por ejemplo, se utilizaba mucho como medio de intercambio. Decía, un saco de tabaco compraba un carruaje, un saco de tabaco, pero un carruaje sin caballos. Entonces, y comprar mantequilla igual, azúcar, arroz, requería siempre llevar saco, saco de tabaco, porque tenías que hacer compras, varias, no una, dos. Entonces, ¿qué hacía la gente? Llevaban sacos y el saco de tabaco pesa. Entonces, esto no lo puede llevar gente adulta, mayor. Entonces, no era fácilmente transportable. Por ejemplo, las vacas llegaron a ser moneda. Y el problema es cómo transportas a una vaca. O sea, imagínense ahora usando la vaca como medio de pago. ¿Dónde lo llevarías? ¿En tu auto? ¿Cómo lo llevarías? Para pagar, porque tienes que pagar con vaca. Entonces se vuelven imposible transportarlas, ¿no? Menos almacenables. La tela de seda no la podías tener guardada porque se hongueaba. La sal se malogra cuando está muy manipulada, pierde su olor, pierde su textura. Y así, la vaca, ¿dónde la vas a poner? En un establo. Si estuvieras tú yendo a la universidad para comprarte un jugo, ¿cómo pagarías con la vaca? ¿Dónde la pondrías a la vaca? ¿Ah? ¿Dónde? Entonces no cumple, pues, las funciones de almacenabilidad. Luego, homogéneo. O sea, una vaca entre otra vaca no es igual. Tienen manchas una en la derecha, otra mancha negra a la izquierda, tamaños. No es igual, no podría valer igual la moneda. Igual con el caso de la tela. No todas las telas son del mismo color. Se no cumple. La sal no tiene una forma homogénea. Puede ser un cuadrado, puede ser una bolsa. O sea, no cumple. Entonces, por eso es que en el decantar de la prueba y el error de los seres humanos es que descubren que los metales preciosos, es decir, el oro y la plata, cumple con estos requisitos: durable, transportable, almacenable y homogéneo. Y de hecho, intrínsecamente es un refugio de valor. Un refugio de valor. Vale por sí mismo. Puedes ahorrar en eso. Más adelante, las monedas se van convirtiendo en, o se van haciendo populares. Primero al comienzo no, porque en la Edad Media solamente algunos podían tener moneda, otros no. Los agricultores, los campesinos no tenían acceso a la moneda, solamente pagaban con sus gallinitas, con sus granos que producía el campo. Solamente los que tenían tiendas grandes, comercios grandes o pertenecían a la nobleza, ellos sí andaban con monedas. Esas monedas eran grandes, tenían más o menos unos 8 o 9 centímetros de diámetro, grandes y pesadas. Las monedas, ahí habían aleaciones de bronce con oro. Ahora, ¿cómo puedes saber en una aleación de bronce con oro cuántos gramos de oro? Porque eso es lo que medía, los gramos de oro dentro de una moneda de bronce. ¿Cómo? O sea, ¿quién te daba la información que en esa moneda de bronce había oro? La única manera
saberlo era por los acuñadores. Los acuñadores famosos, el más famoso de todos se llama dólar. Y ese acuñador famoso dólar le ponía su sello a las monedas una vez que decía, aquí hay 1 gramo de oro, porque lo hacían con una serie de reactivos químicos para decir, aquí hay 1 gramo, 0,25, este es de tanta pureza, ¿no? De 24, de 18, de 14. O sea, sabía, el acuñador sabía, y le metía su sello para asegurar que eso que él ponía era así como decía, ¿no? Acá hay 1 gramo, acá hay 0,25. Le ponía su sello de dólar, ¿no? La S con 2 barritas. Lo mismo que hacen acá los que venden dólares, no le meten su sellito para decir, ah, esto es mío, esto yo lo he pasado por acá, yo certifico que esto es un dólar que yo he vendido y que es legítimo. Bueno, así tenían los acuñadores también para la falsificación, contra la falsificación. En el intercambio, en estas monedas que se entregan por productos, mucha gente no quería andar con las monedas de oro y plata. Lo hacían por factor de seguridad, porque recuerden que estamos hablando del siglo XVII, XVIII. Los estados no estaban formados como ahora. Entonces no había mucha seguridad en las calles. Eh, entonces andar con oro en el bolsillo era una exposición al peligro. Y surgieron, como es el mercado, ¿no? Surge la necesidad, surgen los negocios y se crean los bancos comerciales entendidos como lugares de depósito por motivo de seguridad. Y tú le pagabas al banquero, tú le pagabas al banquero. No, el banquero te pagaba a ti intereses. No, el negocio empezó que tú le pagabas. Y lo guardabas en unas cajitas. Tus 20 monedas de oro ahí. De oro. O de plata. Pero había 20 monedas. ¿Qué hacía el dueño del negocio? El dueño del negocio te daba unos recibos, depósitos de almacén, donde certificaba, ¿no? El banco Díaz certifica que aquí en esta cuenta hay 20 monedas de oro. Y en un papelito, un voucher de depósito. ¿Y qué hacía ese voucher de depósito? Era la acreditación que servía para decir esto aquí, yo tengo mis ahorros, mis ahorros. Bien. Sin embargo, ¿cómo es, no? También la comodidad va ayudando y se hicieron famosos estos documentos, se hicieron populares. La gente lo utilizaba como cheque al portador. Uno endosaba atrás y decía, páguese al portador la presente. Si tú tenías 20 monedas depositadas, le pagas con 10 y comprabas mucha mercadería, porque tú no le llevas a llevar monedas de oro, sino le llevas el voucher que te había dado el banco previamente como prueba de que tú habías depositado 20 monedas de oro. Pero tú dabas la orden atrás. Páguese 10 monedas y tú hacías qué? Comprabas o comprabas abarrotes, arroz, azúcar, huevos, aceite para una cosa, para otra, porque hacías compras para la semana. Entonces tú ibas y dejabas ese voucher. Entonces el dueño del negocio cobraba y le daba las 10 monedas. Y te descontaban a ti, como eras dueño de la cuenta, te descontaban de las 20 monedas 10 se habían ido. Te dan un nuevo voucher por el producto de las 10 monedas de oro y así. Entonces se hizo popular, era una forma de pagar. Entonces ya no era el dinero directo, no era la moneda directa. Aquí lo que había era un pago con moneda fiduciaria, o sea, papel moneda, papel moneda. Eh, Estas notas, estos documentos que se popularizaron, le dio muchas ideas a los banqueros de hacer ciertas cosas, entre ellas la del préstamo. Porque si alguien depositaba sus 20 monedas de oro, sabía que entre un lapso de tiempo no movía su dinero. O sea, no hacía gastos o mantenía su mismo saldo.
Y los banqueros saben muy bien sobre tus movimientos bancarios. Saben cuánto es tu saldo necesario. Eso se llama encaje legal. El saldo necesario. Es decir, que tienes que mantener esa disposición efectiva por si viene y retira dinero. Ya saben cuánto es el saldo que debes tener ellos para guardarte. Porque el resto, ¿sabes lo que hacían? Lo prestaban. Pero si eso es derecho de propiedad, no puede utilizar un dinero que le han dado en confianza porque es de la persona. Pero estos banqueros ambiciosos no solamente querían ganar por un lado, sino por el otro. A los comerciantes que andaban pidiéndole plata a los banqueros para que pudieran expandir su negocio. Y esto es un tema, como ustedes saben, de credibilidad, ¿no? O sea, alguien que le dan crédito es por credibilidad. Crédito viene de creer. Entonces sus amigos de los negocios se le prestaban. ¿Por qué? En base a la creencia que le iba a devolver ese dinero. Así que los propietarios de las cuentas de los depósitos no sabían que su dinero era prestado, pero el banquero se tomaba esa atribución. Ahí un poco que empezó la pérdida de los derechos de propiedad. Se tomaba por dado que un banquero recibía el dinero, tenía como una autorización implícita de agarrar el dinero de su cliente y poder prestarlo a un tercero, como si existiese ese consentimiento. Lo cierto es que no existía. Lo que existía era un contrato de depósito, no de préstamo. ¿Qué originó esto? Que se empezó a emitir en exceso estas notas. ¿Y por qué en exceso? Como todo el mundo cree en la palabra del banquero, porque es una persona que confían en ella, le depositan su riqueza en cierta manera en las cuentas bancarias. Entonces se había hecho de una reputación tremenda. Tal es así, pues, que la reputación le alcanzaba como para tomarse esas licencias. Y empezaba a prestar más de la cuenta. O sea, si depositaban 20 monedas de oro, emitía esa moneda, ese dinero fiduciario en 40, 80. O sea, prestaba 80 cuando solamente había depósitos por 20. ¿Y por qué la gente aceptaba eso? Porque la gente no tiene por qué saber cuánto hay de depósito en algún banco. El banco lo único que te ofrece es, yo te doy un crédito y te lo vendo a ti el crédito a una tasa de interés. En eso consistía su negocio, vender el dinero a una tasa de interés. Ganaba por el lado del depósito y ganaba por el lado del préstamo. Hasta que esto se revierte. ¿Por qué se revierte? Porque los ahorristas, intempestivamente algunos, sacan su dinero. Y cuando van y no encuentran su dinero porque estaba prestado, ¿qué hacen con el banquero? Le dicen, señor, ¿dónde está mi plata? No, fíjese que lo he prestado. No, 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 me devuelve usted, que no sé cuánto, si no va a sufrir usted una denuncia. Que no... Ah, ya, señor, por favor, no haga lío, ya, yo lo vamos a entendernos. En lugar de que usted, yo le cobre por guardarle su dinero, usted deje su dinero y yo le pago una tasa de interés. Esa es la tasa de interés pasiva. La tasa de interés activa es la de los préstamos. Entonces el ahorrista dice, o sea, ya no te tengo que pagar a ti, sino tú me pagas interés. Ah, bueno, eso está mejor. Pero igual necesito mi dinero. Entonces, ese negocio bancario se fusionó en dos funciones. La función de ahorro con la función de inversión. Un banco cuando presta invierte en realidad, está arriesgando dinero. Por eso crean las superintendencias. Porque como es dinero no es del banco, sino del público, entonces la superintendencia, la supervisión, o sea, una visión más allá del natural, supervisión, se encargaba de resguardar los dineros del público. Esos excesos de emisión de dinero más allá de los depósitos, que se llama multiplicador bancario, es lo que generó inflación privada. Es decir, la inflación se generó por origen privado. O sea, antes de que existieran los bancos centrales, existía eh, la inflación de los bancos privados por las notas de exceso que emitían. Ahí donde le advierten las autoridades, ¿ustedes ponen fin a esto o le vamos a quitar sus facultades? Bueno, ellos crearon los bancos privados,
la banca central. Era como una autosupervisión. Ellos mismos se chequeaban que no emitieran más allá de los depósitos. El autodepósito. Sin embargo, no funciona, porque si tú controlas a tu competidor cuánto deposita, porque los bancos privados se controlan entre ellos, los bancos privados, los competidores privados tampoco te dan la data. Dicen, ah, tú ¿por qué metes las narices en mi negocio y yo no meto en lo tuyo? ¿Por qué lo voy a hacer? Y quedan como un pacto, ¿no? Implícito. Pero eso no funcionó. De ahí viene la idea de que el gobierno le confisca la facultad de emitir dinero privado porque crea el Banco Central, que ya entre todo el siglo XX, el comienzo del siglo XX, empieza esas misiones que llegan, la misión Cameron, que empieza a llegar a Colombia, Perú, Chile, Argentina, creo también. De la misión Kenmerer, en 1922 se crea el Banco Central, acá en el Perú. Entonces, ¿qué es la banca comercial actual? Es un sitio para ahorrar y prestar el dinero fiat, ¿no? El dinero fe, el dinero que creíble, porque la autoridad monetaria del gobierno te lo dice. O sea, la gente tiene el dinero, los soles, porque cree en el Banco Central, porque hay una obligación de llevar, todo se paga en soles, hasta legalmente. Entonces, los bancos centrales, como son los monopolistas ahora de la emisión de dinero, crean la famosa política monetaria. ¿A partir de qué? De la desaparición de los derechos de propiedad. O sea, ya el dinero del público deja de ser el público. Cuando una vez entra al ámbito monetario, el dueño del dinero es el gobierno. ¿Qué viene a ser política monetaria? El conjunto de normas que regula, controla, supervisa y ejecuta la oferta, no la demanda, la oferta monetaria. Es el que proporciona, el que ofrece dinero al circuito económico. A ver, vamos por partes. Las partes de la política monetaria son, primero, el objetivo de toda política monetaria es estabilizar las variables monetarias. Las variables que la vamos a ver ahorita. ¿Quién es el responsable? El Banco Central. ¿Qué instrumentos tiene para controlar esas variables? Tenemos 4. Emisión, tasa de encaje, certificado de depósito y compra y venta de moneda extranjera. ¿Cuáles son las variables a controlar? Es decir, ¿cuáles son las actividades humanas que se expresan monetariamente? Son 3. Inflación, tipo de cambio y tasa de interés. Vamos a ver los términos. Emisión primaria, creación de nuevo dinero. Tasa de encaje, porcentaje, retención de ahorros que no se prestan. O sea, esos son depósitos obligatorios que la entidad determina en algunos casos y otros porque la autoridad monetaria le dice. Certificado de depósitos, documento que acredita depósitos de bancos privados en el Banco Central. Moneda extranjera, divisa con que se transa la moneda nacional. Inflación, pérdida de poder adquisitivo. Tipo de cambio, relación de moneda nacional con moneda extranjera. Tasa de interés, precio del dinero bajo oferta y demanda, ¿no? Esta del tipo de cambio, por si acaso, es una relación monetaria porque cuando uno determina, dice, es 3,64 el tipo de cambio, es porque existe 3,64 soles que circulan por cada dólar que también circula. 3,64 es la expresión de una relación. Y eso si lo pones en miles de millones, como si dijéramos, hay 3.640 millones de soles que están circulando por cada 1.000 millones de dólares. Si tú divides 3.640 entre 1.000, te sale 3,64. Política monetaria contractiva es un conjunto de normas que buscan disminuir la oferta monetaria, siempre oferta monetaria, disminución. Y la política monetaria expansiva es un conjunto de normas que buscan aumentar la oferta monetaria. Ok. Entonces, dos tipos de política monetaria.
Política monetaria contractiva, política monetaria expansiva. Bien, vamos a ver cada uno. Vamos a plantearnos este objetivo. Una política monetaria expansiva tiene como uno de sus objetivos el bajar la tasa de interés. Ese es el más común. Una política monetaria expansiva que busca bajar la tasa de interés tiene 4 instrumentos que le permiten lograr eso. La emisión, la tasa, el certificado y la compra y venta de moneda extranjera. Bajar tasa de interés. Si la tasa de interés es un precio del dinero bajo oferta y demanda, la pregunta es, si bajar la tasa de interés equivale a un precio bajo oferta y demanda, y ya sabemos que la política monetaria se ocupa de la oferta, ¿qué tiene que suceder para que el precio del dinero baje? ¿Tiene que aumentar la oferta o tiene que disminuir la oferta? A ver, ¿quién me responde esa pregunta? Para que el interés me dice, para que el interés baje. Así es. ¿Debe aumentar la oferta de dinero o debe Hola, ¿me bajar? escuchan? Sí, sí, le escucho. No me escucho. ¿No te escuchó? O de repente tú estás apagado. Mi pregunta es, para bajar la tasa de interés, y eso es lo mismo que decir, para bajar el precio del dinero, ¿qué tiene que suceder? ¿Que la oferta monetaria aumente o la oferta monetaria disminuya? Que aumente, obviamente, ¿no? Exacto. La emisión primaria es la creación de nuevo dinero. Y creación de nuevo dinero significa aumentar, emitir nuevo dinero a la ya existente. Debe emitirse, sí. La tasa de encaje es un porcentaje que le dicen a los bancos, no prestes. De 100 millones, el 10% de esos 100 millones no lo prestes. Eso se llama encaje. 10% de 100, ¿cuánto es? 10. ¿Cuánto se presta? 990. ¿Y qué es lo que no se presta? 10. No, perdón, 10% de 100 es... Sí, está bien, 10. 990 prestas, 10 no prestas. Eso se llama encajar. ¿Cuál es la que genera aumento de la oferta monetaria? ¿Bajar o subir tasa de encaje? Tiene que bajar la tasa de encaje para que haya mayor oferta monetaria. Exacto. Tiene que disminuir. Certificado de depósito. Documento que acredita que el banco privado ha depositado en el Banco Central. ¿Cómo funciona este mecanismo? Se averigua, el Banco Central sabe. Por ejemplo, dice, Scotiabank tiene ahí 200 millones de dólares que le está sobrando y no lo ha podido colocar como crédito. Y el banco de crédito se ha enterado de eso y le quiere comprar más bien a Scotiabank esos 200 y le quiere pagar una tasa de 4%. Porque él sí tiene clientes para prestar, pero no tiene muchos ahorros para prestar. ¿Qué le dice? Te pago 4% por tu dinero, que viene a ser 80 millones de dólares adicionales a los 200. Entonces dice el banco, el Scotiabank dice, ya, cerremos trato. Enterado el Banco Central, le dice al Scotiabank, yo te pago 4.25. O sea, 4.25 vendría a ser como 10 millones de dólares más, algo así. O sea, de los 280, le paga 290. Entonces, alentado por esa oferta, por ese pago que le va a hacer por su dinero, Scotiabank cierra tratos con el Banco Central. ¿El Banco Central qué le entrega? Le entrega un documento, certificado. Le dice el Banco Central, toma este certificado, dame los 200 y ven dentro de 3 meses, yo te devuelvo el dinero más los intereses. Eso es certificado, eso se llama emitir. Y redimir es cuando ya pasó el plazo. Le dice, ya ven, Scotiabank, ven y cobra tu dinero. Entonces él va con el certificado,
Y el Banco Central lo que hace es redimir el certificado, o sea, devolver el dinero más los intereses. ¿Le devuelve cuánto? 200 de capital más 90 de intereses. Eso se llama redimir. ¿Cuál de los dos aumenta la oferta monetaria? ¿El emitir o el redimir? En redimir. Efectivamente. Y por último, en la moneda extranjera, el Banco Central tiene moneda extranjera para comprar moneda nacional. O compra o vende. Si tú quieres aumentar la oferta monetaria en soles, ¿qué tienes que hacer? ¿Vender dólares o comprar dólares? Comprar dólares. Comprar dólares, ¿qué significa? Dame tus dólares y yo te doy soles. Con eso estás agregando oferta monetaria. Entonces, con eso cumpliste con un objetivo. Quieres bajar la tasa de interés porque quieres aumentar la expansión de dinero en la economía. Contractiva, al revés. Si la abundancia de oferta hacía bajar el precio, ¿qué es lo que hace subir la tasa de interés? ¿Qué es lo que hace subir el precio del dinero? ¿Su abundancia o su escasez? Su escasez. Su escasez. ¿Debes emitir o no debes emitir? No, no, no debe haber emisión. No debe haber, porque si no aumentaría, ¿no es cierto? ¿La tasa de encaje debe subir o debe bajar? La tasa de encaje debería subir. Subir. ¿Certificado debe emitir o redimir? Emitir, debería emitir. Ujú. ¿Debe comprar o vender? Debería vender. Exacto. Con eso retiras dinero de la economía, en la moneda nacional, ¿no? Y le estás dando moneda extranjera. Con eso estás cumpliendo con la política monetaria contractiva. Si tú lo quieres ver en gráfico, sería más o menos así. Tasa de interés va arriba, cantidad de ahorro e inversión va abajo. Tenemos estas dos variables, tasa de interés 1, X1, cantidad de ahorro, al igual que esa inversión. Y lo que podemos observar cuando hablas de oferta monetaria es que se cumple esa ley que nosotros decimos, a mayor precio, mayor cantidad ofrecida. O sea, los ahorristas están dispuestos a ofrecer más ahorro en la medida que la tasa de interés suba. Y esta es su curva de oferta monetaria de los ahorristas, ¿no? En el caso que pues fuera al revés, a menor tasa de interés, ¿no es cierto? ¿Qué ocurriría con la oferta monetaria? En lugar de subir, disminuye. Esa es su curva de oferta. Mayor precio, mayor tasa de interés, mayor ofrecimiento. Menor tasa de interés, menor ofrecimiento. Ahora vayamos a la demanda monetaria. Tiene un comportamiento distinto, porque el que demanda es el que compra y el que compra tiene un comportamiento así. Dice que si a la tasa de interés hay X sub 1 cantidades de ahorro y de paso e inversión, que es la demanda, ¿qué pasaría si la tasa de interés sube? Inmediatamente el comportamiento de los que compran préstamos disminuye. A medida que el precio sube, la cantidad demandada baja. Es lo que nos ha dicho siempre la ley de la demanda. Y ahí se dibuja así. La curva de demanda aumenta, o sea, se disminuye su cantidad demandada cuando la tasa de interés sube. O su contrario, si la tasa de interés baja, entonces se ve la flecha y las cantidades a demandar, a demandar moneda, a demandar dinero, aumenta. Entonces, lo contrario igual. Ahora lo que tenemos que hacer es hablar del mercado. El mercado es dos fuerzas, oferta y demanda. Y lo que queremos saber es, eh, bueno, esta es la tasa de mercado a un X cantidad. Hasta ahí no hay ninguna intervención del gobierno, no hay banco central. El banco central, ya hemos dicho, utiliza la ley.
para controlar la oferta monetaria. Entonces, cuando entra el Banco Central, lo que va a variar no va a ser la demanda, sino la oferta. Cuando hay política monetaria expansiva, lo que va a hacer es manipular el mercado monetario tratando de aumentar la cantidad de dinero disponible para que se utilice para el ahorro que luego se va a convertir en inversión. Dada la misma curva de demanda, al haber mayor cantidad ofrecida de dinero, la tasa de interés cae. Ya hemos dicho cómo cae, emitiendo, bajando la tasa de encaje, redimiendo certificados o comprando moneda extranjera. En la contractiva es cuando disminuye la oferta monetaria. Cuando disminuye la oferta monetaria, la tasa de interés sube, ¿no? ¿Por qué razón sube? Porque hay menor cantidad de dinero circulando, ¿no? Ahí por eso X1 corre hacia X2. PCR contrae la oferta monetaria a través de ¿qué? De los 4 instrumentos que hemos visto, ¿no? No debe emitir, la tasa de encaje debe aumentar, los certificados de depósito se debe emitir y se debe vender moneda extranjera. Hasta ahí van captando lo del juego del BCR. Sí, quería Sí, preguntarle, por ejemplo, sí, y ya, en este caso el BCR interviene, ¿no? sí. Pidiéndole que tengan un ahorro en el banco, entonces ya no hay obviamente mucho dinero que ellos presten, ¿no? Entonces, ¿ya qué pasa si, por ejemplo, el BCR no interviniera? Porque muchos se plantean, por ejemplo, eso, ¿no? Que puede haber desorden Ajá. y todo eso, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿cómo sería? O sea, ¿cómo se plantea qué? O sea, o sea, ¿qué O sea, ocurriría si el lo que Banco digo, ¿no? Central no interviene? No interviniera en eso, no interviniera en ninguna de eso, ¿no? Para ni contraer ni para expandir. Ah, pero es que el BCR tiene que desaparecer, pues. Si tú me dices no va a intervenir, entonces tiene que desaparecer, restituir el patrón oro, quitar esas funciones que están juntas de ahorro e inversión, ¿no? Y dejar que los bancos privados emitan de acuerdo a la disponibilidad que tengan de oro para, digamos, para fines de ahorro y hay oro que sirve para fines de préstamo. O sea, ese es lo que hay Ujú. que hacer. No es solamente BCR y chau, sino hay que hacer una serie de reformas monetarias y bancarias, ¿no? Ok, ok. Ok, entonces en ese caso de que, por ejemplo, ya no haya BCR y ya hay esas reformas, entonces, por ejemplo, en esta crisis, ¿no? Donde el banco ha emitido, Ujú. supuestamente para que haya liquidez y inversión, ¿no? Entonces, eso habría de repente una caída económica que luego se repondría poco a poco. ¿Cómo sería pasar del actual estado a uno nuevo sin banco central, con patrón oro, etcétera? Claro, claro. Ah, no, ahí tienes que hacer todas las reformas. O sea, cuando yo dije que este curso tenía su parte, su plus era al final, porque ahí te da todas las medidas que van hacia ese objetivo, ¿no? O sea, no es solamente anular al Banco Central, sustituirlo por empresas privadas, bancarias, patrón oro, sino hay que hacer una serie de reformas también. En paralelo, incluso en el campo del comercio internacional, tendremos que tener bien identificado, hacer los países con los que tenemos mayor comercio, porque el patrón oro, si bien es un buen eh, elemento dinerario que no se devalúa, sino que se mantiene firme, no se devalúa por nada, porque tú no emites en realidad oro, el oro se descubre y luego es utilizado para fines monetarios y hay otros que para fines de joyería. Es que el objetivo de usar oro es para que el gobierno no gaste más de lo necesario, o mejor dicho, los gobiernos cuando recaudan por impuestos no van a recaudar lo que se le da la gana, va a ser de acuerdo a la cantidad de impuestos que esté pagando una economía. Y esa economía, para que funcione, no puede andar con impuestos altos, porque es una economía libre. Si no, el oro se va. Cuando detecta que en una economía empieza a emitirse más de la cuenta, el gobierno interviene, el oro fuga, se va a donde lo aprecian mejor. Por eso que cuando se hacen estas reformas monetarias,
tienes que hacerlo de alguna manera en forma simultánea con otros países. Por ejemplo, ¿con quién debería ser los primeros países? Con los países que tienen más comercio, para que el dinero no fugue, sino regrese. ¿Cómo? Por ejemplo, China es uno de los principales socios comerciales, Estados Unidos, Europa. Entonces tú juntas esos tres países y te hacen 50, 60% de la balanza comercial. ¿Y qué es lo que trata de evitar? Que el oro se vaya a otros países donde lo necesitan. Porque se va no como moneda, sino se va como joya. O sea, lo utilizan para venderlo en otra forma. Entonces, cuando tú lo utilizas con tratados comerciales que utilizan el oro como medio de pago, o sea, ya sacamos al dólar ahí. El dólar, hasta y nosotros podemos llamar dólar oro a nuestra moneda. Lo importante es que esté respaldado por oro. Le podemos poner, si quieres, cualquier nombre. Perú tenía libra de oro y libra de plata. Pero necesitas hacer comercio con países con esa moneda. Si no, no funciona, porque si no se va el oro, sale del país y no regresa. Entonces tú tienes que hacer que vaya y regrese. ¿Cómo vaya y regrese? Porque el comerciante chino que vende su producto, que quiera venderlo acá, necesitará oro. Oro para poder vender. Oro recibir para entrar sus productos. Nosotros para comprar necesitamos oro para comprar, que significa enviar. Pero para tener oro también tenemos que exportar. Y para tener que exportar tenemos que tener compradores que paguen con oro para poder comprar las cosas que queremos comprar aquí. O sea, es un circuito económico. Si tú no tienes esos planes comerciales con esos países, entonces el oro se va, se va y puede tener otro fin y no de moneda. Por eso que la reforma tiene que ser integral, incluso suscribiendo tratados comerciales bastante interesantes como para que se quede el oro dando vueltas entre los países que somos socios principales, mayoritarios y todo eso, ¿no? Hay un libro que se llama 100% Gold Standard de Murray Rothbard que te explica eso. Bien, vamos a entonces a lo siguiente. Explicar qué ocurre con esto de las políticas comerciales, perdón, de los ciclos económicos. Ciclos económicos, lo habíamos dicho en una de las clases del PBI, se refiere a ese movimiento del PBI, un movimiento ascendente y descendente. Es el comportamiento del PBI. Y el PBI ya saben que es el medidor de la riqueza, el bienestar, etc. Entonces, la política comercial expansiva tiene como uno de sus efectos, uno, no todos, uno, es la subida del PBI de manera temporal. Al abaratarse el dinero, producto de que la tasa de interés baje, entonces las empresas y las personas se animan a endeudarse. Compran las empresas máquinas, herramientas, contratan trabajadores, compran materia prima, contratan administradores y se ponen a producir. En el mediano, algunos en el corto, si es chiquito el préstamo, si es grande, demora un año, etc. Cuando ya llega a ese nivel, hay una serie de efectos que luego lo voy a explicar, que obliga a la autoridad monetaria a utilizar política monetaria contractiva, porque se le desborda la inflación, sube el tipo de cambio, generan presiones alcistas en los sueldos y salarios, lo cual deprime el PBI. Entonces trata de evitar eso y trata de recortar la demanda agregada por la vía de la política monetaria contractiva. Pero eso es una reacción a la política monetaria expansiva, porque así lo que hace es provocar que la producción baje, el desempleo aumente, haya menores ingresos, y cuando se deprime la economía, la gente empieza a protestar. Entonces vuelve la autoridad monetaria a funcionar como maquinita, ¿no? Black vuelve a aplicar las medidas de política monetaria expansiva para corregir lo anterior. O sea, estas políticas son prácticamente de situaciones que lo ha ido provocando a lo largo del tiempo. Siempre va a haber problemas de desequilibrios porque el Banco Central permanentemente está manipulando las tasas de interés de tal manera que se convierte en un ciclo de ida, regreso, subida, bajada y así, ¿no?
Los ciclos económicos, si no interviniera, los bancos centrales tendrían esta situación. O sea, habría esa subida del PBI, una pequeña recesión corta de pocos meses, y luego hay una expansión, luego cae a una situación valle, pero la tendencia es hacia arriba. O sea, acá hay que apreciar que una cosa es esto, cuando los ciclos económicos son de mercado. ¿Esto de qué viene? Bueno, la gente cambia gustos, pues. O hay tecnologías nuevas que surgen, irrumpen y son de complacencia a la gente. En vista de ello, la gente dice, bueno, deja de comprar a la industria antigua y le compra los productos de la industria nueva. La industria antigua va cerrando. Se queda sin trabajadores. Esas son las caídas, los ajustes y reajustes que tiene la economía, producto de estos cambios. O sea, la economía nunca es estática. Las economías siempre están en permanente cambio. Y esos cambios originan estos pequeños caídas de PBI, pero todas tienden a la subida. Otra cosa es esto. Esto es errático. Tiene una tendencia mucho más hacia abajo porque atraviesa una serie de etapas de autocorrección del mercado. Esto le llaman los ciclos económicos de expansión crediticia. Lo que quiere decir es que esta es la teoría austriaca, por si acaso. Esta es la teoría austriaca del ciclo económico. Que los niveles de actividad económica son muy oscilantes porque hay cuatro etapas que la definen cuando interviene los bancos centrales. Entonces genera una expansión crediticia de la siguiente manera, etapa por etapa. En la primera etapa, cuando los bancos centrales inducen con su política monetaria expansiva a bajas tasas de interés, a invertir lo que se llama la economía en industria de bienes de capital. O sea, empiezan a fabricarse más máquinas, más equipos, porque la proyección es que debe crecer la economía, como hay esa tendencia debido a esta política monetaria de la tasa de interés baja, induce a pensar de que así se va a mantener, y entonces este es buen momento para invertir. Entonces, ¿qué invierte lo primero? Invierte en bienes de reproducción para mayor crecimiento. Así que todo lo que se refiere a industria de bienes de consumo, o sea, todas las que se refiere a pan, ropa, elementos de consumo humano, etcétera, se desplazan esos recursos porque están yéndose hacia los factores de la producción, que es donde va a dar más, se supone, más producción a largo plazo, ¿no? Para eso se está haciendo la política monetaria expansiva, porque está abaratando el dinero para la inversión, no para, o sea, inversión y consumo, pero más son las reacciones de las empresas porque ahí hay muchos incentivos para ganar dinero, porque dicen, uy, acá está la tasa de interés barata, es una línea de crédito que voy a poder comprar máquinas y con esas máquinas voy a ser más próspero, voy a ser más rico y porque voy a producir más y eso me va a permitir generar más riqueza para mí. Pero eso desplaza los bienes de consumo, es decir, en lugar de producir más pantalones, no, más máquinas, más herramientas, etc. Entonces, hay una sobredemanda de bienes de consumo. ¿Por qué? Como no se ha producido la cantidad de bienes de consumo lo suficiente para atender un mercado en el cual, cuando ya se empieza a producir bienes de capital, los participantes en dicha industria reciben ingresos y van a comprar al mercado, resulta que no encuentran la misma cantidad que quieren ellos de bienes de consumo. Eso es lo que vimos en el modelo de crecimiento de la semana, hoy estamos hoy día, jueves, ¿no? Ya, no fue el martes que vimos eso. Y entonces, ¿qué ocurre cuando estamos en la primera etapa? Va a provocar, por esta política monetaria de la tasa de interés baja, o llamada expansiva, se desata lo que se llama la inflación de precios y costos en los bienes de consumo, que han sido lo poco producido hasta ese momento. Mucha demanda, poca oferta. Entonces empieza a dispararse los precios de a pocos.
en forma simultánea los bienes de capital ya empiezan a madurar, es decir, lo que eran inversiones en fábricas, equipos para producir justamente herramientas, equipos, etcétera, o sea, se invierte para producir bienes de capital, es que empieza el declive de los negocios de la industria de bienes de consumo. O sea, declive significa como subieron los precios y los costos, y al subir los precios y los costos, la demanda cae, entonces ese sector de la economía empieza a deprimirse, no recupera lo invertido, no recupera lo que proyectó en sus ventas. Si a esto le añades, ¿ok? Si a esto le añades que por deprimirse el mercado, tienes a su vez en la tercera etapa una sobreoferta ya fuera de tiempo, ¿ah? Ahí sí entró fuera de tiempo la sobreoferta de bienes de consumo por las inversiones de justamente de la etapa uno. Es que se produce una brecha, se abre una brecha entre la oferta y demanda. Por un lado hay mucha oferta, hay poca demanda, me refiero de bienes de consumo. Las empresas no recuperan sus inversiones, tampoco la de los bienes de capital, porque recuerden que los bienes de capital dependen de los bienes de consumo. Al no recuperar sus ventas y sus inversiones, las industrias de bienes de consumo no tiene cómo pagarle aquellos préstamos, aquellos créditos que asumieron cuando compraron los bienes de capital. Entonces, la industria de bienes de capital no recupera sus inversiones producto de que las industrias de bienes de consumo no recuperaron a través de sus ventas debido a este problema inflacionario. Y como ustedes saben, a su vez, los bancos prestaron. Y si los bancos no recuperan los préstamos, no tiene cómo devolver a los ahorristas, se declaran en bancarrota. Como se declara en bancarrota, muchos bancos quiebran y quedan pocas entidades bancarias. ¿Eso qué significa? Que la tasa de interés va a subir, pues poca oferta monetaria, se destruye los negocios bancarios por justamente ese desequilibrio del mercado real. Real significa los bienes y servicios. El mercado no real o el mercado financiero es del dinero. ¿Qué hace la autoridad monetaria? La autoridad monetaria se da cuenta del error que ha cometido, producto de esta expansión crediticia que se desató a partir de la etapa 2, y lo que hace es meter de nuevo la política monetaria expansiva para sacar de la recesión a la economía. Pero ya es demasiado tarde porque las empresas entran quebrando por las inversiones mal hechas, entonces tiene que necesariamente licuarse todas las malas inversiones para volver a surgir una nueva economía basada en la eficiencia. Pero como no desaparece el Banco Central, porque siempre el Banco Central está presente en estos casos, vuelve a aplicar una política monetaria expansiva para acelerar ese crecimiento y que no siga el proceso de quiebra masiva de los bancos y las empresas. Eso es los ciclos económicos que se desatan una vez que existe lo que se llama la actividad de la política monetaria, pasando de expansiva a contractiva, contractiva, expansiva y así, ¿no? Esas son las conclusiones que podemos sacar de esto de la política monetaria. Recuerden, el dinero no se crea de la nada. El dinero no es un objeto que tiene propósito. O sea, no es que se produce por producir. El dinero en realidad es un medio de intercambio. O sea, no tiene sentido producir dinero a menos que haya algo que intercambiar. Es un facilitador, no tiene otro objeto. Es como si existiera una zapatilla que se produce en la economía real. Pero esa zapatilla, si no estamos en una economía de trueque, va a quedar sin comprador a menos que tú le pongas el dinero correspondiente para adquirir esa zapatilla. Ese dinero correspondiente debe estar en la mano correcta, es decir, de aquellos que aportaron valor en la creación de esa zapatilla. Entonces, estas personas que reciben, supongamos, si la zapatilla vale $100 y tú le das a otra mano los $100, esa persona va y compra la zapatilla. Por tanto, no se deprime el negocio y la otra persona que adquiere el bien encuentra el bien que justamente ha adquirido, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo correcto.
Eso es la función del dinero. Lo que es incorrecto es que ese dinero que tú has producido no vaya de acuerdo al valor. Por ejemplo, exageremos. Si $100 vale la zapatilla, pero emites en expansiva, supongamos, $1000, entonces anda pensando cuántas otras personas participarán del proceso de subasta de esta zapatilla para llevarse la única zapatilla que existe en esa economía, que vale $100. Entonces, si hay muchas personas con $100, el productor de la zapatilla, ¿qué va a decir cuando encuentre muchas personas que quieren adquirir su zapatilla? ¿Cuál va a ser su reacción natural? ¿Cuál va a ser su comportamiento económico? Aumentar el precio. Aumentar el precio, porque la demanda se lo está diciendo. Entonces, eso es cuando existe la famosa maquinita, es decir, la política monetaria expansiva, que tiene, por supuesto, no es que lo hace por gusto, sino porque acompaña en alguna manera a la política fiscal de corte expansivo o esa que llamamos keynesiana, ¿no? Es decir, el gobierno gasta más para acelerar el crecimiento, lo que hemos visto en el modelo keynesiano. ¿Se acuerdan cuando vimos eso? Le dije, mire, se está pasando una situación mal. Y lo que el gobierno hace normalmente es devolverle la comodidad a la gente. ¿A través de qué? Dándole dinero, creándole ficciones de trabajo, empleo, como ese programa que hubo el año pasado de, no recuerdo bien el nombre, pero iba a crear 1.200.000 empleos que se perdieron porque eran como 6 millones, algo así, empleos que se perdieron el año pasado producto de la cuarentena. Entonces el gobierno se empeñó en meterle 20.000 millones de soles para producir 1 millón de empleos. Bueno, esa idea de producir empleo era decía, eran empleos creados a partir de la construcción de carreteras, caminos, puentes, etcétera. O sea, esa es una forma de acompañar al gobierno en una tarea de reactivar la economía. Entonces el Banco Central mide la economía y dice cuánto necesita con esa propuesta del gobierno de inducir a que la gente consuma más. ¿A partir de qué? De la construcción que él va a licitar, digamos así. Y entonces el Banco Central solamente provee la liquidez necesaria. Eso es, pero si quiere hacer algo más que eso, ahí tienes los programas del año pasado Reactiva, ¿no? Cuando muchas empresas están a punto de quebrar y tenían que salir con 60.000 millones de soles garantizados por el Tesoro, porque el Banco Central iba a meter un maquinazo. Entonces, si no tenía respaldo, iba a crear hiperinflación. Tenía que salir diciendo, mira, acá tengo yo recaudación tributaria, tengo fondos de estabilización aquí para garantizar de que ese dinero no sea una máquina inorgánica. O sea, no solamente sea algo como se hizo con García, sino que yo tengo respaldo. Pero aún así, ni siquiera con esas garantías pudo reactivar la economía, porque en enero de este año se reprogramó todas las deudas. O sea, todo lo que Reactiva Perú había dado en crédito nunca se llegó a pagar completamente. Y fueron 800.000 empresas que entraron en un problema de reprogramación de deuda. No podían pagarlo. O sea, no funciona el aspecto keynesiano de la política económica. Esa es, la política monetaria simplemente es un acompañante de la política fiscal, ¿no? ¿Tienen preguntas ahí? No, por mi parte está bien, no entendible. Bien, entonces, ¿qué estamos ahora? Jueves, ¿no? La próxima semana entraremos a política comercial. Es también un poquito largo porque hay acuerdos comerciales que plantear. Vamos a examinar unos objetivos de los principales tratados que tiene el Perú con Estados Unidos. Y el jueves de la otra semana estaríamos entrando al tema de las reformas liberales. Esas reformas liberales para sacar de este estancamiento, de este sometimiento que hace el MEF, el Banco Central, a la economía, ¿cómo se sale? O sea, ¿cuáles son las medidas que sacan a una economía de una política económica keynesiana a volverla a una de libre mercado? Bueno, hay salida, hay estrategias políticas para eso, ¿no? Eso es el jueves de la siguiente semana. Jueves sería el jueves 23, si no me equivoco. Jueves 23. Ya ahí terminaremos. O sea, el martes 20
avanzaremos con política comercial. Esa sería culminación de la segunda parte y la tercera parte es la de las 5 reformas, cómo salir de este estancamiento económico y acabaremos el 27 de abril con un análisis de la coyuntura económica. O sea, vamos a agarrar unas noticias y le vamos a dar una explicación de los efectos y una interpretación de las causas, ya para que más o menos sepan leer los fenómenos económicos que se producen de coyuntura, a ver cómo lo ven, cómo se percibe, cómo se explica, ¿no? Que es un poco, no solamente describir lo que ve, sino también explicar lo que lo causó, ¿no? ¿Por qué aparece eso, ¿no? Eso sería el 27, el martes 27. Ya con eso cerramos. Bien, ¿alguna pregunta más para despedirnos? No está bien. Por mi parte también todo bien. Ok, entonces nos despedimos hoy día y nos vemos el próximo martes. Hasta el día martes entonces. Está bien. Tengan un bonito fin de Ok, semana. Muchas gracias. igualmente, gracias. Gracias.